Hola señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. En los últimos meses se ha creado en Galicia un movimiento, Galicia Bilingüe, que al menos en Vigo y sobre todo en algunos centros de enseñanza ha generado en los últimos meses un poco de polémica. La política lingüística de la Xunta de Galicia ha cambiado en los últimos años. Abordaremos hoy este tema en el programa. Para ello nos acompañan, por una parte, Ignacio López Chaves, diputado del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. José Manuel Pousada, vicepresidente de Galicia Bilingüe. Buenas noches. Buenas noches. Por otro lado, nos acompaña también Carlos Callón, presidente de la Mesa pola Normalización Lingüística. Buenas noches. Buenas noites. Yolanda Veloso, concelleira, concejala de Normalización Lingüística. Buenas noches. Hola, buenas noites. Buenas noites. Y por último, también estaba previsto que nos acompañase Antón Louro, diputado del PSOE, pero a última hora ha tenido un imprevisto y nos acompaña en su lugar Iván Vaqueiro, concejal en Porriño y también portavoz del Grupo Municipal de esta localidad. Buenas noches. Pues antes de entrar en el tema de la educación, me gustaría que hagáis para nuestros telespectadores una valoración de lo que ha sido en estos últimos años la política lingüística de la Xunta de Galicia. ¿Se garantiza la libre elección de las dos lenguas oficiales? ¿No es una política positiva para mejorar en la enseñanza del gallego? No sé quién quiere empezar, Ignacio. Vamos a dar una vuelta e volvemos. Sí. Pois sobre isto queremos decir dende o Partido Popular o seguinte. Primeiro, que Galicia é unha comunidade bilingüe. Existen dúas linguas oficiais, o galego e o castelán, é unha comunidade bilingüe. En segundo lugar, que defendemos, como fixemos cando éramos goberno e defendemos agora, a promoción do uso do galego. E en tercer lugar, que un principio básico é ser o principio de liberdade. É un principio para elexir, liberdade para elexir, que son os principios do Partido Popular que defendeu onte e que defende agora. Por iso, nesta situación, non debemos de esquecer, e non queremos esquecer, e condenamos actos que nas últimas datas aquí na Ciudad de Vigo se están a producir contra asociacións que exercitan os seus dereitos, asociacións legalmente constituídas, coa presencia de persoas que boicotean os seus actos, amenazan as súas reunións e que queren limitar os seus dereitos. Dende o Partido Popular xa condenamos, intentamos incluso que o Parlamento de Galicia condenara estes actos, non foi posible pola oposición do Partido Socialista do Partido de Bloque Nacionalista Galego. Condenamos os actos realizados contra a Asociación Galicia Bilingüe porque todo o mundo ten dereito a exercer en liberdade as súas facultades que lle conoce a nosa Constitución. Por tanto, o dereito a exercer en liberdade, o que recoñece a nosa Constitución, liberdade para exercer o dereito a falar galego, falar castelán, promoción do uso galego e, por último, que Galicia é unha comunidade bilingüe. Nos estamos adelantando a temas, hay muchísimos temas que hay que abordar aquí esta noche. Yo me refería a algo, una posición global. José Manuel, ¿qué opinas sobre la política lingüística de estos últimos años y que está ejerciendo ahora mismo la Xunta de Galicia? Bueno, desde Galicia Bilingüe nosotros planteamos una refundación de la política lingüística porque creemos que la que se está siguiendo a cabo y los fundamentos en los que se basa, que ya vienen de bastantes años, pues nos parecen que no son los propios de una democracia moderna y nosotros lo que planteamos es una política lingüística homologable a la de otros muchos países que tienen más de una lengua oficial en todo parte de su territorio. Por ejemplo, léase casos como Irlanda, Finlandia, Eslovaquia, incluso Italia en la región del Alto Adigio, y nosotros lo que planteamos es libertad de elección de los ciudadanos a la hora de utilizar la lengua y, por ejemplo, no podemos entender a quién se perjudica en cuestión de derechos lingüísticos por el hecho de que en un hospital público esté todo en los dos idiomas, todas las informaciones en los dos idiomas, los formularios en los dos idiomas, que es lo que ocurre, decimos, en cualquier democracia moderna. Y en cuanto a la enseñanza, en concreto, pues lo que pedimos es que se permita a los padres o a los alumnos, si son mayores, pues elegir la lengua en la que quieren ser educados, siempre salvaguardando la obligación de que hay que recibir enseñanza, tanto de lengua gallega como de lengua castellana, y también nos parecería bien, sobre todo en muchas zonas creemos que tendría mucha aceptación, el hacer una vía voluntaria en cuestión de que hubiese un reparto equitativo a la hora de impartir las materias entre gallego y entre castellano. Y también, porque la gente a veces dice que eso segrega a los alumnos, la segregación por centros no nos gusta tampoco. Creemos que además es cara y dado que la proximidad de las dos lenguas, pues lo mejor es segregar en todo caso, si alguien quiere de una u otra,
simplemente por aulas y que los chicos comparten el centro. Creo que también nos estamos adelantando. Vamos a ir por temas también. Vamos a hablar de la administración, el gallego en la administración, el gallego en la educación. Esto es una pregunta muy genérica. Política lingüística de la Xunta está ayudando a favorecer, está favoreciendo al uso del gallego, no está cumpliendo sus objetivos. Bueno, eu creo que o que existe nestes últimos casi 4 anos de goberno por parte da Xunta de Galicia non é máis que seguir mantendo os consensos que a nivel lingüístico neste país se levan dando dende a aprobación da Lei de Normalización Lingüística e a sucesiva aprobación de diferentes programas e proxectos que teñen como objetivo a normalización da lingua do noso país. En concreto, na aprobación no ano 2004 do Plan Xeral de Normalización Lingüística e na chegada do novo goberno coa nova Secretaria Xeral de Política Lingüística, o que se fixo foi basicamente traballar primeiro na aplicación orzamentaria deste Plan Xeral de Normalización Lingüística, na aplicación das políticas que estaban aí recollidas que hai que recobrar, foi aprobado por consenso de todas as forzas políticas parlamentarias e adaptar os obxectivos deste Plan Xeral de Normalización Lingüística de carácter transversal en todas as consellerías e actuacións da Administración Pública e co obxectivo de que a actuación da Secretaría de Política Lingüística e a aplicación da normalización lingüística neste país camiñe por vías seguras. E para eso se buscaron 3 obxectivos fundamentais. En primeiro lugar, seguir avanzando no prestixio do galego en aqueles sectores máis modernos do país e facendo que a lingua galega sexa un referente, unha riqueza cultural que non só hai que valorar e defender, sino patrocinar como unha das maiores señas de identidade do noso país. En segundo lugar, a Xunta de Galicia avanzou non só na potenciación do galego como vehículo de comunicación e como defensa de algo tan importante como o galego para o noso país, sino tamén implementando políticas que vayan máis alá en todos os ámbitos da administración e aspirar a crear non só na defensa do galego e senón convertir o galego en algo útil, o galego o castelán, e implementar políticas tamén cara a un modelo plurilingüístico, agora coa implicación tamén de outra lengua, como é o inglés, coas becas da Consellería de Educación, e por último, posicionar o galego no mundo, que é algo que fixo o presidente Touriño, facendo que tamén a Comunidade Europea se comecen a recoñecer o galego como unha lingua que tamén nos representa como galegos ante as administracións europeas. Sí. Brevemente, política lingüística da Xunta de Galicia. Ben, cando se fala de política lingüística parece que xorde o termo liberdade, que se fala moito da liberdade de expresión en xeral e da liberdade de uso da lingua nunha comunidade que ten efectivamente 2 idiomas oficiais. Por suposto que creo que sí que houve consenso nas forzas políticas en condenar os actos de boicot. O BNG desde logo condeou os actos de boicot. Da mesma maneira, os actos de boicot a determinados actos de Galicia Bilingüe ou outra asociación, que os actos de boicot que se poden producir en calquera outro acto de persoa, colectivo ou asociación, porque, por suposto, a liberdade de expresión na democracia é un dereito inalienável. E cando falamos de liberdade lingüística, concretamente, algo que temos que ter moi claro é que sen coñecemento non hai liberdade. E, por tanto, dende as administracións temos a obriga de garantir que no noso país a xente teña coñecemento e capacidade e a competencia suficiente para poder expresarse en 2 linguas e así poder escoller cal quere utilizar en algún momento da súa vida. A situación realmente hoxe en día, a situación do uso do galego é unha situación preocupante. Dende a Lei de Normalización do 82 puxéronse en práctica distintas políticas dende a Xunta de Galiza, pero a realidade é que hoxe en día hai unha perda de falantes moi preocupante, especialmente nas zonas urbanas. E Vigo, como unha das cidades máis importantes, a cidade máis grande e importante de Galiza, sufre a maior perda de falantes, sobre todo entre a xente nova. E é un proceso que compre cambiar e que compre revertir. Por iso era preciso tamén cambiar e é preciso cambiar as políticas lingüísticas desde as administracións. Sí. Sí, moi telegráficamente, en primeiro lugar, efectivamente, indicar que todo o mundo ten que ter dereito a expresarse libremente, iso tamén o indicamos desde a Mesa pola Normalización Lingüística, non? Igual que non deben existir ningún tipo de impedimentos, non? Iso é obvio, non? Impedimentos que, por certo, sofrimos moitísimas veces desde a nosa entidade, non? Desde a Mesa pola Normalización Lingüística nos 22 anos que ten de historia. Eu quería salientar tamén esa frase que considero que é moi importante, que dixo a concelleira Yolanda Veloso, non? De que sen coñecemento non hai liberdade, en el sentido desde a Mesa pola Normalización Lingüística, por exemplo, reivindicamos, non? Efectivamente, unha igualdade real entre o galego e o castelán en Galiza.
unha igualdade real do galego e castelán en Galiza para garantir que os cidadáns realmente poden utilizar ambas as linguas sen ningún tipo de impedimento. A realidade nestes momentos é abonda que non temos que ir a estatísticas, abonda con dar un paseo por calquera cidade, por calquera vila de Galiza, vemos que é a presión desmedida en contra do galego, non? Se queremos ir ao cine, se queremos ler un periódico, se queremos sintonizar un canal de televisión, se queremos, mesmo nas aulas, non? Podemos observar como non se chega en casi ningún centro de ensino, nin tan sequera, a ese mínimo do 50% que sinala o decreto. Sobre política lingüística, tamén moi esquemáticamente na Xunta de Galiza, nós somos críticos co Departamento de Política Lingüística da Xunta de Galiza, ainda que é certo que sí que se están dando pasos adiante importantes desde outros departamentos do goberno, mas non hai tanto a diferenza na hora de cambiar os textos no que se basean eses acordos, sino de aplicar consensos que no seu día foron por unanimidade, e que agora non o son tamén por unha táctica política dun partido concreto, que a hora de perder o poder pasou de apoiar determinadas leis, determinadas normas, determinados consensos. Aí está a Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias, aprobada por unanimidade, cando presidía o goberno do Estado José María Aznar, no ano 2001, por unanimidade. A Carta Europea di que o ensino non o 50%, que todo o ensino non universitario, deixa a marxa a universidade, todo o ensino non universitario debe ser en galego. E foi aprobada aí por unanimidade, e aí están informes do Consello de Europa indicando, ademais, iso mesmo. Claro, entón estamos falando, por tanto, de consensos que no seu día que agora se comezan a aplicar dun xeito máis ou menos tímido, e que efectivamente por unha táctica política que esperemos que mude, non? Estamos nun novo tempo político, agardemos, pois se crea unha escandaleira, non? Entramos en el debate ya, si queréis, y vamos a hablar de lo que es vamos a ir por partes, si os parece. Vamos a hablar primero de la enseñanza. Es uno de los motivos por los que se ha creado realmente esta polémica en Galicia. Ha nacido a raíz realmente del decreto de la enseñanza. Galicia bilingüe surgió, entre otros motivos, también por esto. José Manuel. Sí, por ejemplo. Bueno, es que Carlos acaba de aludir a la Carta Europea, ya lo ha hecho varias veces, y yo francamente creo que o no se la ha leído con detenimiento o no sabe interpretar textos. No sé, yo la tengo aquí. No, yo la tengo aquí. Y tengo un informe explicativo de cómo se aplica el artículo 7. Aquí o test tamén, se o necesita. Sí, sí. No, lo que Tenemos pasa ahí dos documentos, pero no vamos ahora... Es verdad que la Carta Europea, en los términos en la que fue ratificada por España en el año 2001, dice que se garantiza la enseñanza íntegramente en gallego, pero para los hablantes de gallego. La Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias se refiere a la defensa de los derechos de los hablantes de una lengua regional o minoritaria. Por eso hay un artículo 7 que dice, el 7.1g, que dice que los estados se les anima a proveer medios para que los hablantes de otras lenguas que vivan en esa misma región aprendan la lengua regional o minoritaria si es que así lo desean. Es decir, ni tan siquiera prevé que sea obligatorio para los castellanos hablantes de Galicia aprender gallego como materia. Lo digo porque a lo mejor Carlos no conoce un informe explicativo. Por cierto, el de castellano está mal traducido, tiene una negación, omite una negación. Y ese informe dice, los párrafos 65 y 66 dicen... Resumiendo, por favor. Sí, bueno, mira, el último dice, el último para decir ya. Es bien sabido que en algunos estados el objetivo de las autoridades competentes es tal que las lenguas regional sea la lengua normalmente y generalmente hablada en la región, y medidas... estoy traduciendo el inglés directamente, sean tomadas medidas para que la lengua sea conocida incluso por personas para los cuales no es su lengua materna. Tales políticas no son contrarias a la Carta, pero no constituye el propósito de esta Carta el obligar a todos los habitantes de esa región a recibir la enseñanza en la lengua regional o minoritaria. Está clarísimo. Es decir, la Carta Europea dice que los castellano hablantes de Galicia, ni tan siquiera la Carta obligaría a que recibiesen el gallego como materia. Galicia bilingüe cree que eso sí. E iso é o que dice el informe explicativo. Ben, eu non vou entrar, evidentemente, nesas... aí está o informe, hai unha páxina web, google.es, na cal a xente pode consultar a Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias, pode consultar o informe do Comité de Expertos, co cal, por certo, ainda tiven dous encontros hai pouco, no Comité de Expertos do Consello de Europa encargado de velar pola Carta Europea, e que di clarísimamente que no caso galego non se cumpre, que o Estado español non está á altura dos compromisos mínimos ratificados pola Carta. En todo caso, aí están os televidentes, poden consultar google.es, Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias, e poderán observar toda esa información. Sobre o proceso de galeguización do ensino tal como está pola Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias, o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, ou, por exemplo, a Declaración Universal de Dereitos Lingüísticos, todas eles aprobadas por unanimidade, nas cales se basea este decreto de galeguización do ensino dun xeito tímido, eu quería recordar só un dato. As formacións
sindicais que representan o 90% do profesorado, apoian este decreto e mesmo consideran como un paso tímido. Demandan máis. Todas as organizacións estudantís con presenza no sistema educativo galego non universitario apoian este decreto. A Confederación de APAs Públicas, a Federación de Centros Católicos, os movimentos de renovación pedagóxica existentes en Galiza apoian este decreto. Por tanto, simplemente indicar o amplo apoio social e electoral. Yo creo que la interpretación de la carta que hace José Manuel, yo creo que es muy clara, de acuerdo con lo que... Hombre, yo soy profesor de Derecho y algo... Yo creo que lo que dice el artículo 7, que es G, 1G, es muy claro. Pero bueno, volviendo a lo que aquí se dijo. El decreto, que los consensos... Ahora no existe consenso. Lo rompió el Bloque y el PSOE. Lo rompieron cuando aprueban un decreto sin llegar a acuerdos con el Partido Popular, cuando lo mandan a las 8 de la mañana, si lo llevándolo a aprobar a las 11 de la mañana. No existe consenso. Y no puede existir consenso porque este decreto, que yo comprendo que mucha gente lo puede apoyar, pero al final la representación política de los gallegos está en el Parlamento. Hay 37 diputados que no están de acuerdo y 38 que sí. Puede haber muchos en otros sectores, pero la representación política, el que da un hombre, una mujer, un voto, es el Parlamento. En el Parlamento hay 37 diputados que no están de acuerdo con este decreto. ¿Por qué no están de acuerdo con ese decreto? Entre otras cosas, porque el informe del Consejo Consultivo de Galicia dice textualmente que o presente decreto para a promoción do galego no ensino no marco da lei orgánica tal de educación non é conforme a dereito. Sabe vostede que hai 3 sentencias judiciais que recoñecen que é conforme a dereito? Dice que non é conforme a derecho. Dice el Consejo Consultivo. Vamos a ver si os parece, Ignacio, está muy bien. No vamos a interpretar si es conforme, porque eso yo creo que son interpretaciones técnicas. Un momentito, por favor, porque yo creo que la gente que nos está viendo ahora mismo está preguntándose, o a lo mejor ha tenido en estos últimos meses muchas dudas sobre esto, sobre todo este movimiento que ha salido en Galicia bilingüe, y se preguntará a lo mejor si hay rechazo por parte de algunos padres, algo hará mal la Xunta de Galicia, porque nos ha explicado bien, o por qué hay ese rechazo, porque hay cartas. Sí. Vamos a ir a lo práctico, ¿no? A APAs públicas apoia o decreto, a Confederación de APAs privadas apoiaba inicialmente cando se anunciou o decreto, posto que se baixaba no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Efectivamente, unha vez que o Partido Popular se desmarca, pois efectivamente é como unhas pezas de dominó, vaise a seguir pois a Confederación de APAs privadas. Pero que aí está, busquen en Google a Confederación de APAS privadas e o seu posicionamento inicial sobre o decreto e sobre o 50% do ensino en galego, que é o que se aprobou no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Esto no respeta eso, lo que el problema es que la lengua que pone aquí, y lo dice el Consejo Consultivo de Galicia, es que no solo que sea el 50% que no se correspeta, porque además aquí hay profesores y nos puedan decir si se respeta ese 50% o hay cursos, en algunos cursos, en colegios donde sea todo en gallego, salvo el castellano. El principio es la libertad. La libertad, en primer lugar, de los padres, que son, no puede decir nadie por los padres, el padre tiene derecho a educar a sus hijos. No podían escoger los pais o aprender en galego. El derecho de los padres a elegir. Hai unha situación que cambia radicalmente dende que no ano 2004 se aproba o Plan Xeral de Normación Lingüística, hai unhas eleccións autonómicas e cambia o goberno da Xunta de Galicia. Nese momento, algún partido identifica que o debate sobre a lingua ten algún tipo de rentabilidade electoral e de repente se cambia o que foi o consenso que está establecido así dentro da Lei de Normación Lingüística e os diferentes decretos que se aprobaron na Xunta de Galicia ata que chegamos ao decreto 247 o último decreto da Xunta de Galicia en temas educativos, onde de repente 24 horas antes da aprobación deste decreto o Partido Popular bola os consensos que había no Parlamento de Galicia e rompe cos consensos que en materia de política lingüística estaban establecidos na comunidade autónoma. E, polo tanto, nese momento, trata de configurar a política lingüística da Xunta de Galicia que non variou, ou variou porque agora sí se potencia a lingua galega non só a nivel legislativo como se facía antes, sino que se toman medidas específicas para potenciar a lingua, e lle vou citar especificamente o que dice o propio decreto, que o decreto 247/1995 de 14 de setembro, porque se desenvolve a Lei 3/1993 de Normalización Lingüística para a súa aplicación no ensino en lingua galega nas ensinanzas de réxime xeral impartida nos diferentes niveis non universitarios, recoñece que a adquisición dunha competencia comunicativa en galego por parte do alumnado só se pode conseguir a través da utilización vehicular desta lingua nunha parte significativa do currículo. Os ruego, por favor, que non leáis partes de decretos ni de leyes porque la gente se pierde. Os ruego, que vamos a hablar. Por lo tanto, cando este decreto que vostedes aprobaron ¿Quién aprobó? ¿Quién aprobó? O decreto 247/1995, que eu saiba, todavía gobernaba o Partido Popular neste país. Por lo tanto, cando se aproba este decreto e xa se recoñece que é necesario para potenciar a lingua galega incluir contidos educativos en galego na propia ensinanza, se está recoñecendo que hai que dar pasos cara ese sentido. Por lo tanto,
romper os consensos neste tema por intereses electorais, eu creo que non ustedes. cabe nalgo tan importante como é a política lingüística deste país que, por certo, a Lei de Normación Lingüística foi aprobada cando vostedes gobernaban a Xunta por un ponente como Ramón Piñeiro, que eu creo que neste país dixo moito Fue sobre a lingua deste elaborada país. por un gobierno del Partido Del Popular. Partido Es que Popular. parto del principio Por lo que dije tanto. antes, nosotros cuando gobernamos siempre hicimos, y se demuestran las cifras, Sí, además, ustedes que romperon no hay consenso. tanta gente que Rompieron ahora consenso. se llevan gallego Pero como queda ahora. un minuto. Lo hemos hecho, Antes de irnos a defendemos desde luego, y lo hemos Sí, protegido. eu creo que compre lembrar que efectivamente o consenso existiu ata 2004 cando se aprobou o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega polas tres forzas políticas que estaban representadas no Parlamento de Galiza e que logo é cando aparecen xustamente despois do cambio de goberno, cando aparecen as discusións. E precisamente o PP, ademais, mantén unha postura en Galiza que non se corresponde, por exemplo, coa postura que mantén noutras comunidades autónomas, porque xustamente en 1997 é un presidente do PP da Comunidade Autónoma das Illas Baleares quen aproba unha lei que determina que o 50% das clases teñen que darse en catalán. E esa política que se aplica en Baleares co catalán por parte do PP non sirve para aplicar en Galiza No no es ensino en Yolanda, galego. espera un segundito, nos vamos a tener que ir a publicidad. Veo que todos tenéis ganas de intervenir. En un segundo, en 2 minutos venimos, no se vayan. En 2 minutos volvemos aquí para seguir hablando de la política lingüística de la Xunta de Galicia, en concreto ahora de la educación. En Muebles La Peña encontrará un trato familiar, Llevamos toda una vida haciendo de su casa el hogar que quiere. decorando sus ideas y creando un mundo diferente en cada estancia de su hogar. Muebles La Peña. Confianza, seguridad y soluciones especializadas en armarios, cortinas y descanso. En el mismo centro de la ciudad, con grandes facilidades de financiación adaptándose a usted. Muebles La Peña, creando hogar para todos. Muebles La Peña patrocina Esto sí es cine. Las películas que hicieron grande el séptimo arte. Las estrellas que más brillan en el firmamento. Televigo te ofrece una colección de clásicos única. Esto sí es cine. En Alcourier llevamos 20 años trabajando con su empresa, consiguiendo mejorar sus soluciones de logística y envíos de modo rápido y eficaz. Pero también podemos ayudarle en el almacenaje de sus productos. Contamos con la infraestructura para el almacenaje y el reparto de terceros, evitando la saturación de su negocio. Cuente con nuestras soluciones. Alcourier, algo más que recoger y enviar. De estilo, alta decoración. De estilo, apreciarás la diferencia. Continuamos aquí en Televigo hablando de la política lingüística de la Xunta de Galicia, también del nuevo decreto del gallego que afecta a la educación. Tenía la palabra José Manuel Bouzada. Estábamos hablando ahora mismo también, ¿no?, del decreto que afecta, como decíamos... Sí, del decreto, y quiero insistir, sin entrar en términos jurídicos porque sé que son aburridos, yo invito a la gente, como dice Carlos Cayón, a que entre y que se lea ese párrafo 66 del informe explicativo, que es clarísimo, es irrebatible. No quiero volver a leerlo. Respecto a las organizaciones que apoyan, sí, el problema es que la mayoría de ellas viven de fondos públicos. Por ejemplo, la Surgapa creo que apoya ese decreto. El problema es que la Surgapa hizo una encuesta entre sus miembros. Y preguntándole a los padres si estaban de acuerdo con que el 50% de las materias se diesen en gallego, solo el 50%, no más allá. Los resultados fueron 70% en contra, 20% a favor y 10% no se pronunciaron. El problema es a quién representan. Porque es que yo no me creo la representatividad de los sindicatos y de los profesores tampoco. Hombre, alguien puede decir que yo soy un poco escéptico, pero es que lo soy. Y hemos requerido a la Xunta de Galicia para que
en centros que se han elaborado encuestas sobre las preferencias lingüísticas de los padres a la hora de en qué idioma quieren que reciban enseñados sus hijos, que las hagan públicas, que se han hecho en algunos colegios. Hay colegios que ha salido 80 y pico % que prefieren la enseñanza en castellano. Y en muchos de los colegios se da prácticamente todo en gallego. Si yo estoy de acuerdo con Carlos en que la carta no se cumple, pero para que se cumpla basta con que los que quieran aprender todo en gallego se le dé en gallego. No tienen todos los alumnos que reciben la enseñanza en gallego. Y eso lo digo porque esa carta la firmó España en los mismos términos que el Reino Unido respecto al galés y al gaélico escocés, Finlandia respecto al sami y al sueco, Eslovaquia respecto al húngaro y Eslovenia respecto al italiano. Todos en los mismos términos. Párrafo 1 del artículo 8 para todas las materias. ¿Qué ocurre en esos países? Los padres pueden elegir la enseñanza. En todos. En Eslovaquia, los eslovaco hablantes, en la zona que hay húngaro hablantes, estudian en eslovaco si quieren, y los húngaro hablantes en húngaro. Son eslovacos todos, no son húngaros. O sea que eso ha de quedar zanjado de una vez. Es decir, para que se cumpla esa carta no es necesario que todos los alumnos de Galicia reciban la enseñanza en gallego. Es así. Sí. Eu aquí agora vou falar como nai, non como concelleira. De verdade que estou agardando que alguén me pase esa listaxe de escolas onde se dá todo prácticamente en galego. Porque desde logo que os que temos fillos e falamos con eles en galego, o que atopamos é justamente todo o contrario. Entón, realmente que estaríamos encantados e encantadas os países nais que queremos que os nosos fillos reciban ensino en galego de saber onde están esas escolas. Porque, desgraciadamente, a situación non opinamos que sexa a mesma os países nais galegofalantes. Esa é unha realidade. Entón, nos o que queremos realmente é que os nosos fillos e as nosas fillas teñan dereito a recibir o ensino en galego se queren, e agora mesmo non se está respetando ese dereito. Vamos a ver, si no respetan, hablen con sus compañeros de gobierno, ustedes del bloque gobiernan en Santiago, pues no entiendo que una del bloque diga que el bloque no respeta, que gobierna sus derechos que se reconocen en el decreto. No sé qué contradicciones tienen ustedes. O sea, si son gobierno, gobiernen, y si incumplen es que están incumpliendo la norma. Bien, el decreto de los problemas es que no pone 50-50, es que se puede llegar al 100%. Ese es el decreto. Por eso la diferencia entre este decreto y el de Baleares. Por eso la diferencia. Y otro tema muy importante sobre la política lingüística en Galicia. Vamos a ver. Hay un borrador de un proyecto de ley de la Xunta de Galicia, no sé si el bloque del PSOE, pero desde luego de la Xunta de Galicia, en la cual, de ordenación del comercio interior de Galicia, en la cual se va a prever que tienen que ser redactados todos los rótulos de establecimientos, al menos en gallego, y en caso de que no se cumpla, se va a sancionar con 3.000 euros. Es decir, al señor que pone en su propio nombre, en un comercio, pero es la política lingüística. Es que yo estoy hablando vamos a terminar con esto de la enseñanza. Esto es el decreto de inmersión. El decreto de inmersión ya lo han aprobado. Y ahora quieren hacerlo con el comercio gallego. Yo creo que la política lingüística rompió el consenso cuando ustedes llegan a gobernar y no buscan el acuerdo de todos. Aquí estamos muchos que podríamos llegar a un acuerdo, seguro. Pero para eso hay que estar todos de acuerdo, ceder unos, y el Partido Popular está de acuerdo con eso. Reunirnos todos, no esa polinización Galicia bilingüe, PSOE, bloque, reunirnos y llegar a un acuerdo, que es posible, pero es que ustedes han excluido de la negociación, y eso no lo sabes, pero en la negociación se llegaba a un acuerdo y después rompieron todo lo que habían acordado, el PSOE bloque, y mandan a las 8 de la mañana este decreto y lo aprueban a las 11. ¿Cómo va a ser un acuerdo cuando mandas algo a las 8 de la mañana, cuando llevas al Consejo de la Xunta a las 11? Rompisteis el consenso. Yo creo que se puede llegar a acuerdos, que es posible. Reunamos y evitamos que una situación que existió siempre, que no existió conflicto, que no existía esta situación, que volvamos otra vez a la situación que había con el Partido Popular. Es lo que pido, que es posible, Ignacio, y lo podemos hacer. Ignacio, para centrar un momento, enseguida os doy paso ahora, para centrar un momento también el debate, algunas de las quejas de los padres, ya no es tanto el 50%, sino las materias que dicen los padres pues que no están de acuerdo en que sean las básicas, ¿no? Porque el reparto de las materias es lo que ha generado también polémica, ¿no?, entre algunos centros de enseñanza, algunos padres, y por ejemplo en que se cambien algunos nombres a los ríos, a los personajes históricos. Estos son las quejas que hemos recogido, ¿no? Si me permites, eu querería matizar dúas cuestións. A través da rede podese consultar o decreto de Baleares, a situación do ensino do catalán nas Baleares, ou mesmo en Valencia nestes momentos, onde goberna o Partido Popular, pero claro, como goberna o Partido Popular, entón non pasa nada. Pode haber institutos, e moitos institutos, totalmente, o ensino en catalán, ou en valenciano, dialecto do catalán, e non pasa nada. Nas Baleares, non só observemos nas Illas Baleares, cando gobernaba o Partido Popular, non só referido ao ensino,
Obsérvese a lei do comercio. A lei do comercio vai moito máis alá do que vai agora mesmo anteproxecto da lei do comercio de Galiza, que esperemos que se corrixa e que se modifique. Porque, por exemplo, a lei de Baleares indica que calquera empresa que teña máis de 3 traballadores ten que garantir a disponibilidade lingüística. Gobernando o Partido Popular. Entón, o que non vale é a escandaleira de que para Galiza non sabemos se os galegos temos algún tipo de efecto de fábrica, que non podemos ter os mesmos dereitos as persoas para poder vivir en galego que nas Baleares para poder vivir en catalán. Por que o Partido Popular gobernando nun sitio permite unhas cuestións que non permiten o... Vamos a centrar el debate. Terminamos con la educación. Vamos a hablar ahora mismo del uso de gallego en la administración, en otros ámbitos. Porque yo también quisiera responder a esta cuestión. Terminamos con lo de educación. Quejas de algunos padres que dicen, yo no sé si es verdad... Sí, bueno, afortunadamente nosotros tenemos una ventaja, aunque alguna gente no se lo crea, es que no estamos vinculados a ningún partido político, nosotros no tenemos nada que ver y por tanto no tenemos hipotecas del pasado, si es que alguien las tiene, ¿no? El decreto evidentemente, obliga a impartir en gallego todas las materias troncales. Solo deja para impartir en castellano la educación física, la música, la religión y creo que la tecnología. Y después todo lo demás hay que impartirlo en gallego y además si el Consejo Escolar del centro decide que se imparte todo en gallego pero en lengua castellana se puede impartir. Nos parece absolutamente aberrante. Y ya digo por eso, que a mí me parece muy bien que los que quieran toda la enseñanza en gallego en Galicia que tengan ese derecho, es que yo lo apoyo. Es que esa es la forma que se hace en todos los países serios y democráticos. Yo es que desafío a que alguien me diga en qué país de Europa que haya más de una lengua oficial, se siguen las políticas lingüísticas que se siguen en algunas comunidades autónomas de España. En ninguno, absolutamente en ninguno. Quiero que alguien me dé un ejemplo, en ninguno. En todos los países que hay más de una lengua oficial, los padres tienen derecho a elegir. En algunos, a medida que avanza, hay una especie de conjunción lingüística, es el caso de Finlandia, por ejemplo. Pero, por supuesto, que la enseñanza primera tiene que ser en lengua materna, íntegra, porque eso además lo dice la UNESCO desde 1953. Si no se enseña en lengua materna a los niños en la primera enseñanza, se les provoca daños pedagógicos, psicológicos e incluso sociológicos. Y el que lo diga miente, porque en la UNESCO la dice desde 1953 y lo ha ratificado en el 2003. Y se está enseñando a leer a niños castellanohablantes, también es verdad gallegohablantes, que también es un daño, pero también se está enseñando a niños castellanohablantes la lectoescritura en gallego. Y la guía que ha editado la Consellería anima a eso. A los gallegohablantes se les dice que no se les enseñe a leer en castellano hasta que tengan consolidado el aprendizaje en gallego. Pero a los castellanohablantes dice que se haga simultáneamente. Y eso es una barbaridad. Y eso lo dice la guía. Hombre, yo la tengo aquí. Mi pregunta que también quiero que me despejáis si es verdad que las quejas, a lo mejor es mentira, es un bulo, que se cambian los nombres de personajes históricos de los ríos, son quejas de padres que no están de acuerdo con cómo se están impartiendo. Como, sí, no sé si... Quiero que me respondáis, porque... Sí. Eu creo que a maioría da sociedade galega ten claro que Galicia ten un patrimonio que é a lingua galega. Non me respondeis. A partir dese plantexamento, eu penso que a administración, e así o recolle o Estatuto de Autonomía, a Lei de Normalización Lingüística, o recollen as diferentes políticas que se fixeron na Xunta de Galicia para potenciar o galego, o que ten que facer é facer que o galego gane hexemonía no país sin discutir as persoas que queiran falar libremente en castelán, pero defendendo a administración autonómica a lingua galega. Eso, partindo dese punto, eu penso que a maioría da sociedade galega ten tamén claro que falar galego é positivo, é algo útil, é algo bo, e falar castelán é igual de positivo. Porque nos permite comunicarnos con casi 200 millóns de persoas no mundo, e o castelán porque nos permite comunicarnos con máis de 400 millóns de persoas no mundo. E, ademais, temos que avanzar hacia un modelo plurilingüístico. A Consellería de Educación acaba de crear unha serie de becas para que os galegos e as galegas estudiantes poidan ir a estudiar inglés ao estranxeiro e, por tanto, gañar tamén eses coñecementos lingüísticos que é o inglés, que é algo importante, porque eso nos permite gañar o camiño do futuro. E, polo tanto, esa riqueza cultural é a que temos que defender e é a que temos que valorar, e eu penso que a maioría da sociedade galega é consciente deso. Bueno, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que hay que defender la lengua gallega, porque si no estamos desvirtuando el debate, y entonces yo creo que todos los que están en esta mesa son conscientes de que hay que defenderla, hay que potenciarla y hay que favorecerla. Estamos hablando de temas concretos que pueden interesar a nuestros espectadores. Hemos recogido en internet algunas quejas y por eso las planteo aquí. Quejas concretas de padres que nos ven ahora mismo y que dicen no estoy de acuerdo que las materias troncales se den, a lo mejor, pues otras sí, pero no las troncales. Otras quejas, lo de los ríos, personajes históricos que se cambien. Sí. José Manuel. Bueno, evidentemente, es que nosotros, como cuestionamos la ley de normalización lingüística, ya ese dogma de que los topónimos solo tienen una forma nos parece realmente absurda. Aquí tengo, por ejemplo, una foto
de unos letreros de Rumanía que hay un topónimo en tres, porque como hay tres comunidades lingüísticas, está en húngaro, en rumano y en alemán. Y eso que solo es el rumano lengua oficial, en Satu Mare. Y respecto a lo que dice ella, es claro, si un profesor da la clase en gallego, lógico es que utilice en los topónimos la forma gallega. Entonces, pues a lo mejor que al río Duero le llame río Douro y al río Tajo pues le llame río Texo, si da igual. Pero claro, si el problema está ahí, el problema es que muchos padres lo que quieren es que le den la clase de sociales en castellano. Y entonces, claro, si se dan en castellano, el nombre tendría que ser Duero y Tajo. Yo no me escandalizo por eso. Es decir, lo que sería ridículo es que si das una clase en gallego, cuando llegues al río Duero le llamas Duero en vez de Douro. Eso va de suá, como se dice. Es decir, hay que ser coherentes. Si la cuestión aquí lo que se plantea es por qué no se puede dejar dar la clase de sociales en castellano para aquellos alumnos que la prefieran en castellano. Porque el otro dogma es el de la igual competencia lingüística. No estoy de acuerdo. Es decir, que una sociedad sea bilingüe no quiere decir que todos los habitantes de ese sitio sean perfectamente bilingües. Si es lo que dice el artículo 66, es tener conocimiento. Es decir, es que mucha gente que se queja a nosotros es que no quiere tener igual competencia en gallego y castellano, porque ese esfuerzo. No quiere. Así se escandaliza. Pues no quiere. No, perdona. En todo caso sería ignorancia por parte de quien no sabe las razones. Mira, eso pasó en Irlanda. Pero iso, en todo caso, é un dereito que parece que só poden reclamar os pais e nais de rapaces que son falantes de español. Porque eu non podo dicir que eu só quero que o meu fillo fale galego. Quero dicir, a ninguén lle cabe na cabeza, porque o primeiro que me van contestar é que necesita falar español. Claro, entón chegamos a outra cuestión. O español é necesario e o galego non. Cando unha lingua non é necesaria, unha lingua desaparece. Non lo sé, E as administracións, neste caso, temos que traballar para garantir que o galego sexa necesario e que o galego non desapareza. O sea, que se trata de crear unha necesidade para que la gente... Claro, entonces también se podría decir, oiga, para ser cirujano hai que tocar bien la guitarra, luego hai que imponer cursos de guitarra. Non, pero que non é unha necesidade que inventamos nós. Non? Non, é unha necesidade que xorde da existencia dunha lingua propia neste país. Pero es que las lenguas no tienen derecho, ese es el problema. Las lenguas no tienen derechos. Antes que a lei de normalización, exactamente. A lingua existe neste país e as administracións... Las lenguas existen en este país. Efectivamente. Pero se as administracións se queremos que as linguas, as dúas linguas existan neste país, temos que asegurarnos de que o ensino permita que a xente sexa competente para usar calquera das dúas linguas, se poda escoller calquera das dúas linguas. Escoger me parece bien. Claro, e iso é o que temos que garantir. Iso é o que temos que garantir, que as persoas... En Irlanda hai outro modelo e tienen unha lengua propia. Hai moitos modelos distintos en moitos países de Europa e se están dicindo tamén... Ninguno como el de aquí. E se están dicindo, sí, ningún como de aquí porque as realidades son diferentes. E se están dicindo tamén moitas falsidades sobre moitos modelos lingüísticos que eu creo que non paga a pena poñernos a discutir aquí porque estamos falando de Galicia e non estamos falando de Islandia, onde, por exemplo, todo o ensino é en islandés. Claro, es que Islandia es el único país de Europa que solo tiene una lengua. El único ejemplo de país de Europa que tiene una lengua es Islandia. El único. En todo caso, estamos falando da necesidade de garantir que o galego recupere falantes e o galego sobreviva porque é unha riqueza no noso patrimonio e temos que garantir a súa existencia. Eu creo que, como estábamos dicindo, ninguén discute que é preciso conservar parte dese patrimonio, pero é que unha lingua conservada nunha urna ou nunha lata como se fose unha conserva non sirve de nada. Unha lingua hai que usala para que exista. Son datos do Instituto Galego de Estadística, te ligue. Dende o ano 1992 ao ano 2004 as variacións son espectaculares. En 12 anos a capacidade de ler en galego pasou do 45% ao 82%. Capacidade para ler en galego. En segundo lugar, a capacidade de escribir en galego subiu do 27% ao 74%, e entendeu o 97%. Esos son os datos do Instituto Galego de Estadística. Por tanto, el Partido Popular, desde luego, como he dicho, una comunidad bilingüe, promoción del gallego como se hizo donde los gobiernos del Partido Popular buscando el consenso. Y lo que está diciendo Iván me parece muy bien, pero es que no es lo que estáis haciendo en el gobierno de la Xunta. ¿Y sabes por qué no lo estáis haciendo? Porque dependéis del bloque para gobernar. Y entonces, como dependéis del bloque, habéis tenido que ceder en materia lingüística lo que ha pedido el bloque. Porque lo que estáis diciendo, estamos totalmente de acuerdo. Hay que comunidad bilingüe, promoción del gallego y además libertad para elegir. Esos son los principios que yo creo que presidieron toda la política lingüística en los últimos años, y la promoción del gallego demuestran los datos, efectivamente, pero yo creo que se ha roto como consecuencia de esa situación del bloque que os ha impulsado a una situación de inmersión lingüística, que eso yo creo que no es. Y solo tres detalles.
la idea es que el alumno en el colegio puede dirigirse al profesor en castellano o en gallego. Ese es el primero, que pueda comunicarse en castellano o en gallego, que pueda hacer el examen en la lengua que él quiera. Y en tercer lugar, que la lengua de las escuelas infantiles sea la lengua materna. Eso es lo que defiende el Partido Popular. Y yo creo que eso ni el PSOE está... Yo creo que el PSOE está de acuerdo si no estuviese condicionado por lo que está ahora gobernando con el bloque. Si no, seguro que llegaremos a un acuerdo y el bloque también llegaría. Y vuelvo a insistir, aquí podemos llegar a un acuerdo si todos queremos el mismo objetivo. Contesta Iván. Eu volvo a dicir, Ignacio, que eu creo que aquí o que hubo foi unha ruptura do consenso en política lingüística que hubo nos últimos anos ata que cambiou o goberno, porque volvo a dicirche que este decreto non é máis que aplicación do Plan Xeral de Normación Lingüística. Mira, e ademais podes ler efectivamente o artículo 7 en educación infantil do decreto, dice que na etapa de educación infantil o profesorado usará na clase a lingua materna predominante entre o alumnado. En educación primaria, en toda a etapa de educación primaria garantirá o cumprimento do establecido para esta etapa no Plan Xeral de Normación Lingüística e así sucesivamente, é dicir, non é máis que aplicación do Plan Xeral de Normalización Lingüística. O que rompeche do consenso fochedes vos. E eu entendo que por razóns electoralistas, independientemente de que está claro que hai que garantizar que as persoas, evidentemente, non se lles impoña ninguna lingua, sí que está claro que hai que potenciar e facer, porque é unha riqueza para este país, porque o galego non só é unha cuestión meramente lingüística, é un patrimonio en todos os aspectos económico, social e cultural, e polo tanto hai que facelo sin acritud, defendendo e buscando consensos. Estamos de acordo totalmente. A práctica do Partido Popular ao longo dos anos de goberno, o de Iniciativa Popular previamente foi recoñecer dereitos a condición de que despois non se poidan exercer, recoñecer dereitos lingüísticos a condición de que despois non se poidan exercer. Efectivamente, cando se comeza a aplicar, ainda que xa tímidamente por parte de algúns departamentos, xa consensos aprobados previamente, pois entón é cando comeza a escandaleira. Unha liña de crispación do Partido Popular que non só se viu na lingua, viuse realmente nas diferentes esferas da vida pública até o día doxe, non sei, despois do próximo Congreso do Partido Popular, pois que acontecerá, non? Pero desde logo... De que partido eres tú? De que partido político eres tú? No, que estás haciendo un análisis político, que creo que eres de un partido político. É que é unha situación de crispación. ¿Por qué siempre malo es el Partido Popular? Se me permite falar, señor López Chaves, PSOE, Bloque, y no conozco ese partido. Sí, hai unha organización que se chama Mesa pola Normalización Lingüística, que é unha organización cultural con máis socios en Galiza, é unha mágoa que non... Es que, mira, ni siquiera gobernamos, estamos en la oposición, el gobierno es ese. Se me permite escoitar opinións diferentes ás súas, señor López Chaves, se me permite escoitar un pouco as opinións diferentes ás súas. Desde o ano 2005 até o ano 2007, o decreto novo, lembremos que o ano 2007, o Partido Popular xa di que no ensino hai unha situación de rachar as vestiduras, aí están as hemerotecas, aí está novamente internet, porque se aplica, que se fai, pero de xeito moi tímido, por certo, o decreto aprobado no ano 1995. Entre o ano 2005 e 2007 e temos portadas dos medios da dereita, e temos noticias e comunicados do Partido Popular dicindo, rachando esas vestiduras, porque ese decreto se comeza a aplicar, falan de imposición, etc. Un decreto aprobado con todos os consensos, e ademais desde un goberno presidido nese momento por Manuel Fraga Iribarne. En todo caso, desde a Mesa pola Normalización Lingüística, que somos a organización cultural con máis socios en Galiza, o que estamos a defender é nin máis nin menos que unha cuestión cívica. O cumprimento das leis. O cumprimento das leis, tal como están establecidas, e ademais defendemos o dereito dunha sociedade non fracturada, senón que se garanta a competencia lingüística en galego e castelán como mínimo de toda a sociedade. Nos vamos a ir a publicidad 2 minutos, señores, volvemos enseguida. Todavía quedan muchos temas por abordar, como el uso del gallego en la administración. Seguiremos hablando también de este tema, del uso del gallego en la educación. Volvemos enseguida. Atención compradores de muebles, llega el minuto Tuco. Es la hora de comprar muebles a mitad de precio. Atención compradores de muebles, bienvenidos al minuto Tuco, el minuto más barato de la televisión. Este mes en Tuco aprovéchate de nuestros precios, ahora o nunca, porque solo este mes en Tuco nuestras ofertas son aún más baratas. Mucha atención porque esto es máximo ahorro. Los sofás ahora a mitad de precio. Muy pocos días. Este dormitorio no está en oferta, es un chollo. Deprisa que se acaba. Destrozamos los precios en colchonería. Entrega inmediata. Ya lo habéis visto, esto es salvaje, una locura. ¿Cómo se las gastan estos de Tuco? Entrega inmediata, muebles a mitad de precio y es que nadie vende tan barato. No pierdas más tiempo y acércate a Tuco. No comprarás más barato en la vida. Ha sido el minuto Tuco. Tuco, gran mercado del mueble. Más de 50 tiendas en toda España para comprar barato, barato. De cando en vez saen as noticias que un home morreu
e ao entrar na súa casa descóbrese que a ten chea de lixo. É unha enfermidade que se chama síndrome de Dióxenes. Todos temos síndrome de Dióxenes e acumulamos lixo. Na nosa casa, no mundo, non hai xa lixo abondo. Non convertas tamén en lixo algo que non o é. O vidro pode ter moitas vidas. Recíclao. Ahora es el momento de convertir tu viejo baño en el espacio que de verdad quieres. En Cerámicas Manuel Gil contamos con los mejores profesionales para realizar la obra en tu casa, con rapidez, limpieza y cariño por las cosas bien hechas. Elige entre la más amplia gama de azulejos, mamparas, platos de ducha y mobiliario para crear el baño que necesitas. Ven a conocernos y encontrarás los mejores precios de Vigo. Por menos de lo que crees, disfruta de tu nuevo baño en Cerámicas Manuel Gil, Colón 24, Vigo. Ven celebrar con nós a Festa da Reconquista, a máis grande festa histórica de Vigo, con música, pasarrúas, espectáculos infantís e a tradicional representación da batalla no casco vello de Vigo o 29 e 30 de marzo. Patrocina Tenencia de Alcaldía, Concello de Vigo. Festa da Reconquista de Vigo 2008. Hace conquistar. Desde que llegas, Pilar García es bienestar, porque te cuidamos con terapias que harán que te sientas bien, con nuevas formas de estética para que te vean mejor. Necesitas cuidarte. Necesitas Pilar García, tu centro de terapia estética y bienestar en Torrecedeira 65, Vigo. De estilo, alta decoración. De estilo, apreciarás la diferencia. Bueno, pues continuamos aquí en Televigo hablando de la política lingüística. Era el turno otra vez para José Manuel, después pasaremos a hablar de la administración. José Manuel, cerramos, si os parece, el ciclo de educación. Sí, simplemente comentar dos cosas que Carlos antes aludió y también la otra interviniente. Lo de la igualdad competencia, bueno, el decreto aún no se está aplicando a fondo y además no creo que para aquí la cosa. Yo solo digo una cosa, es decir, pretender que la competencia de los alumnos sea en castellano, por el mero hecho de que el castellano en la calle o en la sociedad predomine y que por eso en la escuela está justificado el hacer esa especie de inmersión al gallego, me parece poco serio. Es decir, hoy he hablado incluso con mis alumnos, si un alumno solo recibe el registro culto en la escuela, la mayoría de los alumnos, el único registro culto de la lengua que lo reciben es en la escuela, salvo en casos de familias muy especiales. Y si un alumno solo escribe prácticamente en gallego desde los 6 hasta los 18 años, yo puedo asegurar que ese alumno, sobre todo en lo que es la escritura, en castellano va a tener un déficit muy grande. Es decir, eso de que el castellano se aprende en la calle es poco serio para alguien que se dedique a la enseñanza. Y otra cuestión nada más y acabo. Sobre la cuestión de la ignorancia que Carlos ha citado. No, perdón. Yo ya sé en Europa por dónde van. Yo sé quién es Leonard Orban, sé que nació en el 61, sé que nació en Brasov, sé que es ingeniero mecánico por la Universidad de Brasov y licenciado en Económicas por la de Bucarest. Estoy bastante enterado, Carlos, no creas que no, me entero bastante. A lo mejor no lo sabías, pero yo sí. Y se habla de 3 lenguas. La lengua materna, que en muchos casos de algunos castellanos es el castellano. Se habla de una lengua internacional, que en algunos no anglófonos es el inglés, de ahí que me parece muy bien, entonces se propuesta en inglés. Y después se habla de lo que se llama lengua personal adoptiva, que no tiene por qué ser una cualquiera. Y repito lo de antes, es decir, es que muchos padres creen que con que sus hijos cursen gallego como materia durante 10 o 12 años, tienen competencia suficiente para entenderse con otros. Y el problema es lo que dices tú, es que, ¿qué es eso de recuperar hablantes? ¿A costa de qué? ¿De tomar rehenes lingüísticos, tal vez? Pues no. ¿Por qué se recupera hablantes? Será voluntariamente, pero nunca había coacción. A mí me parece muy bien que el gallego recupere hablantes. Y si todo el mundo, el 80% de los gallegos dentro de 5 años quiere hablar todo el mundo gallego voluntariamente, sí, pero no por coacción. Y las leyes que están aprobando son coactivas. Como van a facer se non saben? Como van a facer? Como van poder escoller se non teñen competencia? ¿Pero qué competencia? Ya te he dicho que sí.
Mira, yo no he cursado gallego en mi vida, ya ves. En todo caso, en Una das minoritario, cuestiones... eu querería salientar tamén que, efectivamente, eu non vou a entrar en réplicas a Galicia bilingüe porque un discurso minoritario que nin sequera representa coido que ningún dos partidos da Cámara. Non sei se o Partido Popular está de acordo con ese dereito da ignorancia. Eu, de calquera xeito, se quería señalar sobre o Consello de Europa, vai sair o informe antes de que termine a primavera, o informe do Consello de Europa, por tanto, aí, pois agardemos, vai a chegar a primavera a xiña, vai finalizar tamén a xiña, esperemos ese informe. En todo caso, tamén querería salientar máis unha vez que é un discurso cínico, efectivamente, por parte de minorías que odian o galego, pero a realidade, mesmo as persoas que falan castelán no seu día a día en Galiza non teñen esa postura contra o galego, e que hai un apoio mayoritario. Onde sacas que o galego? Explícame. Eu non vou entrar en... non vas a entrar, pero acabas de lanzar unha acusación. Bueno, una de las cuestiones que ha generado, por las que ha tenido polémica este asunto, recordamos todos lo que aconteció hace un mes aquí en el Centro Social CaixaNova, ha llamado la atención sobre este movimiento, es que ha generado todo tipo de agresiones, también contra sus responsables, contra la asociación, por parte, al parecer, de grupos radicales. No podemos generalizar esos comportamientos, pero sí que ha habido un comportamiento en contra. A mí a esa programación tamén nos padeceu ao longo dos seus anos. Por eso, o incluso as listas negras tamén, non? O ese tipo de agresiones, me refiero a cualquier tipo de agresión, que algo lingüístico. É lamentable, condenable. No recuerdo que alguien intentase reventar un acto de la Mesa por la normalización lingüística, yo no lo recuerdo. Mira, vamos a ver, y aquí antes habló, bueno, cuando fue este tema, Ignacio, vamos a hablar sobre este tema. Si podemos hablar en este tema de efectivamente perseguir a los que piensan de manera distinta, que creo que es un ataque a un derecho fundamental que todos debíamos de condenar. Pues no estamos todos de acuerdo, porque cuando el PP en el Parlamento de Galicia presentó una solicitud de condena de ese acto y de María Sangil, el Bloque y el PSOE se negaron a firmarlo. Se negaron a hacer una declaración institucional de condena de María Sangil y también de los actos que había sufrido, la agresión, algunos miembros de Galicia Bilingüe, la boicota a sus actos. Incluso, también hay que recordar, un alcalde de un gobierno bipartito en Gondomar negó un autobús la posibilidad de presentarse en Gondomar, el alcalde del Bloque, de que ese autobús estuviese ahí. Yo creo que si acaso alguien está viéndonos ahora, han recuperado imágenes de ese día, del día que hubo algunas agresiones en el Centro Social CaixaNova en el acto de Galicia Bilingüe. Recuperó nuestro realizador esas imágenes y por eso ahora mismo parece que compre aclarar que o BNG desde logo condenou o acontecido na Universidade de Santiago cando María Sangil si fixo a condena pública, igual que de calquera acto deste tipo que intenta impedir a liberdade de expresión de calquera. Agora ben, cando tamén neste Concello se presentou no pleno esa proposta de moción para condenar os actos que impidan a liberdade de expresión, o PSOE e o BNG lle propuxeron ao PP que se engadise a condena a calquera acto que impida a liberdade de expresión, a calquera acto de boicot contra calquera acto de exercicio da liberdade de expresión a que todos e todas temos dereito. Por iso o PP non aceptou que se aprobase. Cando falamos de consenso, parece que hai que Iván, por favor, que es una hablar. Ignacio. ¿Qué se entiende por consenso? Esta es la presentación, es la declaración institucional, si querés te la doy, que presentó el Partido Popular y que PSOE y Bloque votaron en contra, que pide declaración institucional do Parlamento de Galicia en defensa da convivencia pacífica e repulsa da violencia independentista na comunidade autónoma. Votó en contra, non la quiso. Y un detalle más personal. Ignacio, es que mira, Iván casi no solamente sobre el uso del gallego. Por favor. Vamos a ver, en el Parlamento hay 75 diputados, 37 del Partido Popular. De los 37 usan siempre el gallego y yo uso algunas veces el castellano. Cuando usé una vez el castellano, tuve 4 intervenciones en una comisión y una de ellas usé el castellano, un diputado del Bloque dirigió declaraciones contra mí diciendo que atacaba al gallego. Y en otra plenario, cuando yo utilicé el castellano, dice textualmente qué tipo de retroceso en este ámbito como comprobamos en el día de hoy. Fui condenado a pesar de que el reglamento del Parlamento dice que yo puedo usar el castellano. Y esa intervención de ese diputado del Bloque fue aplaudida por PSOE y Bloque. ¿Por qué yo no puedo usar en el Parlamento de Galicia el castellano? Y soy señalado con el dedo por usar el castellano. Uso castellano y gallego, las dos. ¿Por qué no puedo hacerlo cuando tú hablas de la ley?
cuando el reglamento, la Constitución, el Estatuto de Ignacio, por Autonomía y el favor. reglamento me lo permiten. Iván Vaqueiro. Eu miro elementos, e eu digo con tranquilidade, sin acritud, miro elementos por parte do Partido Popular de intentar xenerar sobre a lingua unha polémica que eu creo que é estéril na sociedade galega. Efectivamente, pois todos temos dereito a falar na lengua na que creamos convinte, pero efectivamente é unha administración autonómica que ten que velar por o noso patrimonio, que está recollido, e le volvo a lembrar, no Estatuto de Autonomía, que está recoñecido pola Constitución Española e que está aprobado por vostedes nunha lei de normalización lingüística e por un plan xeral de normalización lingüística, e que me parece que vostedes o que están intentando crear non é máis que crispación. E, por lo tanto, eu creo que hai que mandar unha mensaxe de tranquilidade, unha mensaxe ás familias de que a Xunta de Galicia non está facendo máis que aplicar aquilo que foi aprobado por consenso. Efectivamente, hai que condenar todos os actos que mermen a liberdade. O que non se pode facer é intentar aproveitar a condena dun acto para instrumentalizar políticamente con fins electorais unha condena a un acto que evidentemente hai que condenar. E eu creo que o Partido Socialista, Bloque Nacionalista, eu creo que vostedes intentan criminalizar a forzas políticas, intentan xenerar crispación ali donde non hai. Un segundo, nos queda muy poco tiempo y también hay otros ámbitos, la administración es otro de las... vamos a tener que cambiar de tema porque nos quedan poco más de 10 minutos y... Solo un minuto me gustaría. Un minuto, terminamos, a ver si podemos andar dentro. Hai unha cousa que lle pediría a Carlos que retirase. Carlos non pode dicir que hai, facendo alusión a Galicia bilingüe, de que hai movimentos que odian o galego. Porque iso, ademais, é, de alguna forma, animar a certa xente irresponsable a facer o que fai. É dicir, nós non odiamos o galego. Precisamente gustaríame saber quen pode dicir que odia o galego. É dicir, se nós pedimos que os cartéis na administración estén nas dúas linguas, nós non podemos odiar ninguna lingua. Curiosamente, os que nos acusan diso queren que estén nunha soa. Quen odia a unha lingua aquí? Hai xente que parece que lle dá urticaria que o castelán estea tamén nos centros públicos cando vas ao edificio da Xunta. Que problema hai? Ningún. Por tanto, a Carlos pídolle que retire iso de que Galicia bilingüe odia o galego. Galicia bilingüe non odia o galego. Galicia bilingüe cree que as linguas non teñen dereito e que os patrimonios están ao servicio das persoas e non as persoas ao servicio dos patrimonios. Eu non estou ao servicio de ningún patrimonio cultural, de ningún. O patrimonio está para que eu o disfrute cando eu queira. E o Estado que ten que facer é darme as facilidades máximas a min para que eu poida disfrutar dese patrimonio, pero cando eu queira. Por alusiones, si quieres, responde, si ya cambiamos de tema. Quero salientar, e podes usar a grabación despois, eu falei dunha minoría que levada por seu odio contra o galego non queren sequer que as leis se cumpran e que ataca os principios básicos de convivencia. Despois, quen se dea por aludido, efectivamente, pois pode darse por aludido. A Mesa pola Normalización Lingüística defende o proceso de normalización, porque evidentemente un colectivo que non representa, entendo eu, que socialmente a nada, tendo en conta, ademais, o que son as organizacións que apoian o decreto, o mesmo... Toda asociación representa sus socios. En todo caso, la única representación que hai aquí é a Mesa pola Normalización Lingüística o que ratifica o que defende é a convivencia, defende un proceso de normalización da lingua galega e defende a igualdade xurídica entre o galego e o castelán. A igualdade xurídica entre o galego e o castelán, que nos gustaría, efectivamente, que as tres forzas políticas, hai unha que non está de acordo con esa igualdade xurídica, pois o Partido Popular, pois que tamén aposte por esa igualdade xurídica, que o galego sexa igual dereito, igual deber, para os dereitos dos cidadáns, non dos diputados. Os dereitos dos diputados, yo soy ciudadano, y entonces esto es un derecho reconocido en un reglamento que se vio infringido y tú condenas esa declaración, ¿no? De que yo no puedo usar el castellano en el Parlamento. Tú dices, yo tengo derecho a usar el castellano. Un segundo, nada más. ¿Me dejas terminar? ¿Me dejas terminar? ¿Por qué el Partido Popular non condena, por exemplo, que unha traballadora no hipermercado fose chamada burra por falar en galego? Que un pai de familia fose expulsado dun McDonald's por falar en galego? Que fose despedida unha señora dunha xestoría, unha rapaza dunha xestoría por falar en galego? Esa é a realidade do día a día. Esa é a realidade do día a día. Puedo hablar. ¿Por qué no presentar una iniciativa? Puedo hablar. Mira, tú condenas, tú defiendes el derecho a que yo use el castellano en el Parlamento de Galicia. Segundo, soy un ciudadano y soy un diputado, pero soy diputado porque me votaron. No ha sido cosa de un sorteo o me ha tocado en la lotería. Soy un ciudadano y yo creo que hay que tener en cuenta en un sistema democrático el respeto a los concejales y a los diputados, efectivamente. Pero yo te pregunto si tú condenas que no puede usar el castellano. Si tú defiendes que yo puedo usar el castellano en el Parlamento de Galicia. Por que vostede non presenta ninguna iniciativa? Por que vostede non presenta ninguna iniciativa en defensa dos cidadáns
que non teñen posibilidades de exercer o seu dereito a utilizar o galego na realidade. E lo único que hago es non condenas... Un hipermercado acaba de recoñecer que un xefe de sección chamou burra a unha traballadora por falar en galego. Si señor Núñez Feijóo está disposto a presentar no Parlamento de Galicia unha iniciativa para que todos os parlamentarios do Partido Popular puedan falar en galego si queren no Parlamento de Galicia. Pero vamos a ver, es que no hace falta, invito a que lle diga ao señor Núñez Feijóo que o diga. Está legalmente. Yo, mira, Iván, yo creo que tú estás probablemente en esa línea del consenso, pero estáis muy condicionados por el bloque. Y entonces yo creo que podemos llegar a un consenso. Yo digo que aquí todos podemos llegar a un acuerdo para que no exista ningún conflicto lingüístico en Galicia, que hay que respetar que comunidad autónoma bilingüe, que es derecho a libertad de ejercicio de la lengua y promoción del gallego. Todos estamos de acuerdo. Por favor, Carlos, Ignacio, nos queda muy poco tiempo y como hemos hecho alusión a un tema que a lo mejor muchos de nuestros telespectadores están esperando, como el que comentaban ellos el proyecto de ley de comercio, que al parecer podría generar polémica, yo no lo conozco muy bien, pero es otra de las quejas que... Está colgado en la web. Está colgado en la web y que obligaría al comercio a rotular en gallego. Sobre todo el artículo 8. No, perdón, es simplemente ridículo en mi opinión. Es decir, vamos a ver si la gente empieza a entender lo que es una lengua. Sí, no, esta vez digo que es ridículo, es un disparate, aunque en otras comunidades se ejerza. Es decir, vamos a ver, el concepto de lengua oficial es el que es. Una lengua oficial se puede regular su uso cuando se está hablando de actos administrativos oficiales. En la vida privada no hay ninguna regulación. En un comercio privado que no está sujeto a concesión administrativa, yo uso la lengua que quiero, como si no quiero utilizar ninguna oficial. Yo rotulo, como estoy en Ibiza, por ejemplo, dando clase, yo rotulo solo en inglés y el que quiera entrar, entra, y el que no quiere entrar, no entra. Y eso de intentar oficializar una lengua en el ámbito privado de la libertad de empresa me parece un verdadero disparate. Me parece digno de un régimen que tiende, digamos, hacia el totalitarismo lingüístico. Es decir, ¿pero por qué? Sí. ¿Por qué a mí la administración me va a decir que si no rotulo en una lengua? Yo no estoy diciendo las hojas de reclamaciones. ¿De dónde sale eso? ¿Pero en qué país pasa eso? Contesten, no sé cuál es... Son un ejemplo. Un pai de familia foi expulsado dun McDonald's porque decían, es que non le entendemos, non tenemos por que entender el gallego. É posible que unha persoa se expulsada por eso. É necesario garantir que nos comercios ninguén pode dicir, es que non tengo por que entenderle en gallego. Por supuesto. No, perdón. Él vai a esa legislación. Una contestación a esta ley, a esto que planteaba... Una contestación a esto, por favor, que está planteando José Manuel. Falar de totalitarismo lingüístico nun país como Galicia, donde a maioría da ciudadanía sabe falar en galego, coñece o castelán, queremos que siga aprendendo máis idiomas porque é bo para a cultura deste país, para a cultura das persoas, que canta máis linguas se sepan, é mellor. Eu penso que non é máis que aplicar, como decía antes, o Plan Xeral de Normación Lingüística e levar esa defensa do galego a todos os ámbitos da sociedade. O Partido Socialista o que quere apostar por a defensa da lingua en igualdade en todos os aspectos nos que a administración teña competencias para potenciar e fomentar e non é máis que cumprir o espírito do Plan Xeral que, vou dicir, foi aprobado pola maioría do Parlamento galego en consenso. Por lo tanto, cando hai unha maioría parlamentaria e se aproba por consenso de todas as forzas políticas do país, non queda máis que aplicalo, porque se non se aplica e se queda simplemente na aprobación dunha norma entre todos os partidos e non se aplica no fondo, entonces estamos vais a tener un último turno de intervención porque nos tenemos que ir. Voy a ir dando paso uno a uno para que tengáis todos vuestra oportunidad de despediros. Si os parece, yo no sé quién quiere empezar a hablar de vosotros. Iván, termináis los políticos y dejo a ellos para que no haya después... Simplemente, quero dicir que o que hai que ter un mensaxe de tranquilidade. Dentro do Partido Socialista queremos defender a lingua galega e potenciala porque entendemos que é unha riqueza deste país para os socialistas. A lingua é o vehículo natural da identidade galega, o cal non significa que non haya que respetar, evidentemente, que as persoas poidan expresarse libremente na lingua que eles decidan. Pero hai unha responsabilidade da administración autonómica que é a que está recollida, aprobada, por certo, por consenso por todas as forzas políticas deste país, que é a defensa do galego e levala e potenciala na modernidade en todos aqueles aspectos que poidan facer do galego non só unha lingua e unha identidade, sino aspectos positivos para o futuro deste país. E falo dos creadores deste país, falo da multimedia deste país, falo de todos aqueles ámbitos económicos, sociales e culturales para os cales o galego non é máis que un valor añadido, e iso non é máis que unha mostra de sentido común da administración autonómica, que, por certo, hai que lembrar que todos os acordos foron por consenso do Parlamento de Galicia. Ignacio. Las 3 ideas que repito: Galicia es una comunidad bilingüe, hay que promocionar el gallego como hizo el Partido Popular durante su gobierno, sin imposiciones ni sanciones como se quiere hacer ahora con la ley de comercio,
Y en tercer lugar, libertad para elegir, sobre todo de los padres. Yo creo que aquí, en este momento, la política lingüística del PSOE, que lo que dice Iván no es lo que está diciendo el gobierno de la Xunta, porque está condicionado con el bloque, tiene que buscar una situación de equilibrio y de buscar el bilingüismo armónico que existía, no de inmersión lingüística. La ley de comercio es muy clara y sanciona a quien nos rotula en gallego. Y eso no es correcto. Desde el Partido Popular defendemos la promoción del gallego, la libertad para elegir y la promoción del gallego, pero no la imposición y las sanciones. Y vuelvo a insistir, es posible llegar a acuerdos. Lo hicimos durante los gobiernos del Partido Popular. Los que estamos aquí, si nadie quiere imponer nada a otro, se puede llegar a acuerdos y tiene que tomar la iniciativa el gobierno para esos acuerdos y que no exista el conflicto que está surgiendo ahora en materia educativa, la protesta de los padres y las quejas que existen frente a un decreto que es de inmersión lingüística y que no va a garantizar los derechos de los padres. En todo caso, chamalle tamén a ciudadanía que confronte discursos cínicos, como que acaba de facer agora o señor López Chávez, coa realidade do seu día a día, non? Por favor, yo te pediría, por favor, un poco de educación. La última intervención, entonces rogaría que nos metáis unos con nosotros, porque si no, no terminamos. En calquera cidade ou en calquera vila de Galiza, non? Firmas los manifestos que firmas. Eses discursos cínicos, non? Tamén desde a Mesa pola Normalización Lingüística queremos que o galego deixe estar nunha situación subalterna e reclamamos, por tanto, a igualdade xurídica do galego co castelán. Entendo que o galego é un patrimonio común de todas e de todos, un elemento de unión, mesmo para aquelas persoas que non falan galego no seu día a día, desexan que o galego se potencie, desexan que o galego entre en novos ámbitos, e desde logo que a todas e todos beneficia e a ninguén prexudica que podamos vivir e aprender na nosa lingua. José Manuel. Sí, un montón de cosas. Bueno, para empezar, que alguien ignora una cosa, el que el plan de normalización lingüística no es una ley, por tanto, no... É o desenvolvemento. Sí, no, perdona, tampoco. No, es un conjunto... José Manuel y Yolanda, y ya nos tenemos que ir, o sea que últimas intervenciones. Son directrices, no es un texto jurídico, no es el desarrollo de nada, eso ya lo ha dicho también el Consejo Consultivo de Galicia. No, perdón, ya no quiero seguir más, digo que no es fuente de derecho, punto, según el Código Civil. Segundo, lo de los comercios, vuelvo a insistir. Yo viví en Ibiza, una vez me fui a tomar un zumo a un sitio. Ni catalán ni español. O belga o alemán o nada. Es decir, que vuelvo a decir lo de antes, que la administración tiene que abstenerse absolutamente de regular el empleo de cualquier lengua en una empresa privada no sometida a concesión administrativa. Igual, exactamente igual. Es que... no, pero es que exactamente igual. Vamos a ver, yo lo que digo es simplemente... Primero que quiten a normativa que imponga o castelán. Igual impone. A nadie se le multa por no rotular en castellano. Por favor, no me interrumpas. Que yo no quiero que... Porque si no, a Yolanda, pues la tenemos que cortar. Sí. Terminas. Sí, espera, que termina. Yo no quiero que se le multe a nadie por no rotular en castellano. Yo quiero que cada uno rotule en el ámbito privado en la lengua que quiera. Por favor, que no me interrumpa. Sí, terminamos ya. Entonces, vamos a ver. Y yo acabo con esto. Es decir, en la empresa privada, el empresario puede pedirle al trabajador que utilice una determinada lengua. Algunos en Ibiza tenían que utilizar el inglés. Es lo que hay. Es la libertad de empresa. Si yo contrato un trabajador, yo le puedo decir al trabajador que lengua utiliza. No tiene libertad de utilizar la lengua que quiera. Eu creo que quedou claro xa, vamos chegar de Ibiza a Vigo e, efectivamente, eu quero lanzar unha mensaxe positiva. Ata agora só había unha parte da poboación que era bilingüe, que eran as persoas que tiñan o galego como lingua inicial, porque logo aprendían o español no sistema educativo. Nós o que queremos é que todos os rapaces e rapazas de Galiza podan escoller porque teñen competencia suficiente nas dúas linguas, cousa que ata agora, coa política do bilingüismo armónico non se producía, porque ata agora a política do bilingüismo armónico quería dicir que aquí en Galiza, non en Ibiza, cando un entra nunha cafetería e pide un café con leite, lle contestan, un café con leche. Ese non é o bilingüismo armónico que nos queremos. Nos queremos que todas as persoas teñan capacidade de competencia e así podan escoller. E iso é o que se trata de corrixir con esta nova política lingüística. Bueno, como ven ustedes, es un tema que da mucho de que hablar, es un tema en el que podríamos estar aquí horas, pero se nos ha acabado el tiempo. Más adelante, dentro de unos meses, podremos volver a tratarlo. Gracias por su atención a todos, gracias por su atención. Muy buenas noches.